Ahora que estoy en tu presencia, no puedo olvidar esa promesa, que todo lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. Ahora que estoy en tu presencia, no puedo olvidar esa promesa, que todo lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. Una unción fresca de lo alto que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor, que corran ríos de agua viva por todo mi interior, y que mis ojos te refleje tu amor. Una unción fresca. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, enséñame y muéstrame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Guíanos por tus senderos. Haz que caminemos con lealtad según la verdad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Los caminos del Señor son misericordia y lealtad para los que cumplen sus pactos y mandatos. El Señor se confía en sus fieles y les da a conocer sus pactos y su alianza. Bendito eres, Señor. Santo eres. Gracias por esta nueva oportunidad de venir a tu encuentro, Señor, a esta hermosa comunidad de oyentes que conforman Palabra y Vida. Te ofrecemos nuestro corazón, te ofrecemos nuestra mente, te ofrecemos todo lo que somos, Señor, para que tú, como Jesús resucitado, venga y te quedes con nosotros durante toda esta noche. Bendito eres, Señor, santo eres. Una unción fresca de lo alto que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor, que corran ríos de agua viva por todo mi interior. Palabra y Vida. Un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Una producción de la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes, sus anfitriones. Buenas noches a nuestros hermanos que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Palabra y Vida. Como cada semana es un enorme placer compartir con ustedes en vivo desde nuestra estación matriz Vida 105.3 FM en la República Dominicana. Con ustedes en esta noche un servidor Carlos Torres y me acompaña en cabina mi queridísimo hermano René González. Buenas noches, hermano. Muy buenas noches, Carlos. Felices Pascua de Resurrección. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Aleluya, aleluya, hermano. Acabamos de vivir un intenso, bellísimo triduo pascual. Tú y yo, que tuvimos la oportunidad de vivirlo en la misma parroquia, pues podemos compartir el mismo sentimiento. Así es, sí. Y realmente luego de esta cuaresma, 40 días caminando en reflexión, en revisión interior, en conversión, pues ahora nos encontramos en Pascua, un tiempo de gracia, un tiempo de alegría especial. De hecho, particularmente en este momento estamos en la octava de Pascua todavía, que es una especie de extensión
del Domingo de Resurrección durante 8 días. O sea, estamos en 8 días de celebración encima de la celebración, que es una grandísima belleza que tiene la liturgia católica. Duramos 40 días en preparación, pero 50 días celebrando. Así es. Y todos los que nos escuchan saben de lo que estamos hablando, porque tú dijiste que vivimos juntos la Pascua, la Semana Santa, el trigo, y es cierto, pero los que no lo vivieron con nosotros, los que lo vivieron en cualquier lugar del planeta Tierra, lo vivieron igual. Así o sea, es. Celebraron igual, tuvieron su liturgia preciosa de Jueves Santo, lavatorio de los pies, institución de la Eucaristía, institución del sacramento de la confesión, del orden sacerdotal, el Viernes Santo, su Vía Crucis, el Sábado Santo, la bellísima Vigilia Pascual y la resurrección, al fin y al cabo. O sea, es una fecha que hemos disfrutado mucho, sobre todo porque hemos estado compartiendo con nuestros oyentes durante toda la Cuaresma, hemos ido viviendo, hemos ido creciendo, hemos ido interpelándonos. Y por eso celebramos y por eso tenemos razones para vivir con mucha intensidad esta octava de Pascua que tú acabas de mencionar. Así es, y fue bellísimo el triduo. En el caso del yo me quedo para ponerme en camino. Toda la temática de las reflexiones estuvieron en torno a Lucas 15, la parábola del Padre de la Misericordia, o la parábola del Hijo Pródigo, como se conoce también comúnmente, y veíamos allí en el triduo cómo íbamos desmenuzando aquella lectura, que la podíamos ver de varias ópticas, desde la óptica del Padre de la Misericordia, desde la óptica del Hijo Pródigo, pero también desde la óptica del hermano. Y cómo en muchas situaciones de nuestras vidas nosotros podemos ubicarnos no solamente como el Hijo Pródigo, que un día se fue y volvió, sino también como el hermano, que es aquel que está, pero a veces se comporta como si nunca estuvo. Inclusive podemos en ocasiones ser el Padre que puede recibir y tener misericordia a los hermanos. Así es. Y esto pues es bellísimo, por eso celebramos con tanta alegría en esta octava de Pascua, que es la primera semana de esta cincuentena de Pascua, 50 días para luego culminar con la solemnidad de Pentecostés. Y en esta semana, como decíamos, se celebra la octava de Pascua, que es como una extensión del Domingo de Resurrección. Y esto es así para ayudarnos a entrar en el misterio de la resurrección, porque es que la resurrección es algo... Recuerdo una vez un hermano que predicaba en una Pascua juvenil, y él decía, el asunto está en que la resurrección no es un asunto de fe, porque tú creas o no creas en la resurrección, él resucitó como quiera. La resurrección es un hecho histórico, pero siendo un hecho histórico da razón de nuestra fe, porque el mismo Jesús lo había prometido. Tú sabes que cada día que pasa la ciencia se convence más de que el Jesús histórico es el mismo Cristo de la fe. Los hechos son históricos, los evangelistas que estuvieron ahí, que fueron testigos y narran en los evangelios los acontecimientos que ocurrieron. Inicialmente se pensaba que esos evangelios se habían escrito mucho tiempo después, 100 años, 200 años, y que podían estar distorsionados. Pero ya los últimos estudios de Qumran ya se comprueba que los testigos estuvieron ahí. Y por eso se convirtieron en testigos, que es el nombre de nuestro programa de hoy. Así es. Que son testigos porque el hecho de estar ahí viendo la resurrección, su vida le cambió totalmente. Y de convertirse en gente dudosa, débil, la resurrección lo hizo fuertes. Después se complementó más en Pentecostés, pero en esa resurrección, cuando se convencieron, le dio mucha alegría. Así es, y mucha gente se pregunta, pero ¿cómo le creyeron? ¿Cómo le creyeron a estos hombres que no eran tantos, eran 12? Uh-huh. Los apóstoles al menos, los apóstoles eran 12, los discípulos eran miles ya, cientos o miles ya, uh-huh. Pero los apóstoles eran apenas 12. Entonces, ¿cómo les creyeron a estos hombres a los que Jesús se le apareció? Lo primero, que Jesús no se le apareció solamente a los 12, se apareció a sus discípulos, o sea, no solamente a los 12 apóstoles. En una ocasión habían 500. Así es, pero lo más importante es que estos hombres y estas mujeres eran capaces de dar su vida por esta verdad. Y nunca antes en la historia de la humanidad se había comprobado un fenómeno histórico por el cual consistentemente los hombres estaban dispuestos a dar su vida. Cualquiera estaba dispuesto a dar su vida por testificar, por dar fe
de que Jesús había resucitado y te mataban si tú decías que Jesús había resucitado y tú feliz con una sonrisota daba tu vida. Y cuando el pueblo veía eso, decía, es que esto no puede ser mentira. Esto no puede ser mentira porque nadie ha podido lograr ese efecto antes en la humanidad. Entonces esa es una de las grandes características que tiene este hecho de la resurrección. Y resulta que Jesús, mirando un poco a Jesús, aquel casi adolescente que caminaba alrededor del mar de Galilea y hacía milagros y que entraba a la sinagoga y caminaba y lo seguían y daba signos y daba señales y ellos lo seguían. Pero no estaba claro que ellos no estaban tan claros en qué era el mensaje central de la predicación de Jesús. Muchos pensaban que la predicación de Jesús tenía más que ver con el mesianismo judío, en el que muchos de ellos pensaban que se trataba de una liberación material que iba a tomar el poder de la Palestina política. Sí, había muchos dentro de los apóstoles que eran realmente... tenía sus inclinaciones, digamos, izquierdosas, por decirlo de alguna manera. Habían celotes, cabezas calientes. Pero Jesús era diferente. Y Jesús, con su muerte y con resurrección, sí mostró el camino. Sí mostró el camino de verdad que nos lleva a la salvación, que no tiene que ver con acontecimientos externos, que no tiene que ver con tomar el poder, sino tomar el control de tu vida personal y de entregársela al Señor. Y decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Así Ese es el camino que Él nos guió y que sufrió y que habló con su Padre y nos lo legó. Sí, y ver eso en contexto. Porque es muy fácil nosotros hablar de resurrección 2000 años después. Así, eso es lo que te decía, desde ahora se ve muy claro y se ve muy es muy fácil, sí. como bien tú decías. Pero en ese momento, la muerte de Jesús fue algo desconcertante, realmente. Lo podemos ver en varios episodios. Uno de ellos, cuando iban los dos discípulos caminos a Emaús, pues se dieron cuenta, o sea, iban hablando, iban desanimados, porque el Señor había muerto y ya sentían que se había acabado. O sea, ya, bueno, fue muy lindo mientras duró, pero ya, vamos a recoger los bates, se acabó, noveno inning, a 27, sí. Y vamos arriba, que ya. Vamos a nuestras labores habituales. Eso es lo que decían, bueno, el carpintero que vaya a buscar su martillo, el pescador vaya a buscar sus redes. Y estaban así, estaban tristes, vacilaban su fe, dudosos, llenos de miedo, porque... tenían que esperar, pero no estaban seguros de qué estaban esperando, no entendían aquello de la resurrección. Y por eso, cuando ven al Señor que se les presenta resucitado, de camino allá a Emaús, ni siquiera les reconocen al partir el pan. Y fíjate qué bello es ese momento en el que ellos iban a buscar refugio, o sea, ya se iban a quedar porque se estaba haciendo tarde, el Señor iba a seguir de largo, y ellos le dicen, no, quédate con nosotros, que se hace tarde. El Señor se queda, prepara la mesa, y cuando parte el pan, que ellos le reconocen, desaparece. Entonces ellos dicen, no nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Y aquí la parte fundamental, y es que ellos recogieron todo y se devolvieron, se pusieron en camino de una vez. Sí. O sea, fíjate que minutos antes, o quizá horas antes, estaba demasiado tarde para continuar. Pero en el momento en el que se encuentran con el resucitado, adquieren fuerzas, pierden miedo e inician el camino. Sí, esa bellísima narración de Emaús que en los retiros de Emaús la leen con mucha frecuencia. Es una narración larga pero preciosa, tú la has descrito bellísimamente también. Es un poco también la historia de nuestras vidas. Es un poco también la historia de nuestro encuentro con Jesús, que probablemente en algún momento de la vida uno va desanimado y se va alejando, pero cuando uno lo reconoce y se encuentra con Él, definitivamente uno cambia de ruta y vuelve hacia donde debe ir. Y por eso ellos volvieron, donde dice el Evangelio, que volvieron donde los 11, o sea, fueron a donde los discípulos a contarles su bellísima experiencia que habían vivido con el Señor resucitado. Así es, así que hermanos, estamos alegres, estamos en Pascua, la octava de Pascua particularmente, celebrando que el Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Vamos a continuar con el programa en el próximo segmento y ahora vamos a una pequeñita pausa musical. Quédate con nosotros en Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. No es autosugestión, ni un lavado de cerebro.
Desde pequeño te siento, Señor. Tampoco es una leyenda, no, menos algo intelectual. Solo tienes que mirar alrededor. Si tu vida ha sido de gran bendición, Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Testigos de la Resurrección. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053. Recordándote que cuando tú llamas y presentas tu intención de oración, no oramos solamente nosotros tres que estamos aquí en cabina, sino que hay todo un ejército de hermanos que te escucha y también ora por ti. La resurrección de Cristo es la verdad de mayor importancia de nuestra fe. Y por eso es que el apóstol San Pablo, uno de los más grandes predicadores de la fe, decía: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Porque en la resurrección uno encuentra la esperanza. En la resurrección Cristo se manifiesta como Dios.
Y eso quiere decir que uno puede depender de Él para la vida de uno, que uno puede entregarle la vida de uno. Y no solamente eso, sino que Él le abre también el camino a uno hacia donde uno va a llegar. O sea, Él dijo, voy a prepararles moradas, casas especiales, donde ahí estarán ustedes, donde yo esté, ustedes también estarán. Entonces, con la resurrección, Él confirma eso que había dicho. Y por eso la resurrección es una fiesta que hay que celebrarla con tanta dignidad como lo hacemos cada año, tal como tú decías ahora, hace un momentito fuera del aire. Así es, y es bellísimo porque la resurrección, tal como tú lo dices, viene a ser como una especie de plan de vida. Y lo que nosotros conocemos como vida terrena, pues viene a ser como un camino que nos lleva de regreso a la casa del Padre. No, estamos aquí solamente de paso. Y eso lo sabemos, aunque a veces no actuamos en consecuencia. Pero sabemos que estamos aquí de paso. Entonces vamos a hacer que cuente nuestra vida. Vamos a ser intencionales en nuestra vida de fe, en nuestra vida diaria, para que realmente estemos caminando hacia la casa del Padre y no estemos caminando con la esperanza de que cuando llegue el momento, pues sepamos, el Señor tenga misericordia y nos agarre por aquí atrás como los perritos y nos lleve. La resurrección debe ser un plan de vida al cual nosotros estamos impulsados a vivir como cristianos resucitados, no cristianos cualquiera, y no aquellos que contemplan un sepulcro vacío en el que ya pues simplemente no tiene sentido en sí mismo. Tú sabes, Carlos, que a los primeros cristianos, antes de que existiera la palabra cristianos, le decían Cristos. O sea, como que si fueran otros Cristos. Así Cuando es. fueron hacia el Asia Menor, le decían Cristo también. Pero aún antes de decirle Cristos, ¿sabe cómo le decían? Le decían los del camino. Los del camino. Los del camino. Entonces, ellos tenían claro de que estaban recorriendo un camino. Y nosotros también tenemos claro debemos tener claro que estamos recorriendo un camino. El mismo Jesús, su predicación era caminando, como mostrando el sentido de lo que él quería. Cuando fue por ahí, por el mar de Galilea, a recoger sus discípulos, vengan y síganme, caminen. O sea, siempre hace referencia a caminar, de forma como señalando de que nuestra vida es un camino que debemos hacer elecciones y que tenemos que tener claro hacia dónde nos dirigimos. Así es, y un camino que no es fácil, es un camino que tiene sus exigencias graves, exigencias profundas, intensas, y es algo que cuesta. El que le prometa a usted que caminar este camino no cuesta nada, le está prometiendo una gran mentira. Porque claro que cuesta, sobre todo en este mundo, en esta sociedad moderna, postmoderna en la que nosotros vivimos, en la que lo que vende es la comodidad, lo que vende es el poco esfuerzo, el obtener las cosas por la vía más fácil. Y nos damos cuenta que nosotros estamos llamados a dar testimonio de la resurrección de Cristo. Y tenemos que ser capaces de encontrarlo y de dar testimonio de él, no solamente dentro de la comunidad eclesial, sino fuera de ella. Dentro de la comunidad eclesial, aun cuando no estemos de acuerdo con algunas de las cosas que ocurren en nuestra iglesia, aun cuando no estemos de acuerdo con metodologías pastorales o con metodologías de tal o cual índole de nuestra iglesia, tanto nuestra iglesia local como nuestra iglesia universal, pues somos parte de la iglesia y tenemos que ser capaces de dar fe de la resurrección de Cristo dentro de la iglesia, pero también dar fe fuera de ella, porque qué lindo es pasarnos 3 días del Triduo Pascual en nuestra parroquia, en un yo me quedo, o en una Pascua, o simplemente participando de la liturgia y quedándonos y muy orgullosamente yo me quedo, y al final, cuando llega el lunes, entonces pasar de un yo me quedo a un yo me quejo. Sí. Donde me quejo de todo, donde no se me nota la resurrección de Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso, de que la resurrección de Cristo no nos pase por arriba, sino que verdaderamente se haga vida en cada uno de nosotros. A propósito de eso que tú acabas de decir, de que no se le prometió que este camino iba a ser un camino de rosas sin espinas, recuerdo la frase de Jesús, el camino es estrecho, la puerta por donde deben pasar es estrecha, hay que esforzarse para recorrerla, que no es una puerta ancha y cómoda. O sea, que Jesús no hizo promesas demagógicas, sino dijo la verdad. Ahora, él sí dijo, lo que prometió es que iba a acompañarnos y que iba a estar con nosotros durante todo el camino, consolándonos, animándonos, dándonos la fortaleza para poder llegar. Y saber que Dios es bueno siempre. Cuando las cosas salgan bien, Dios es bueno. Y cuando las cosas no estén saliendo tan bien, Dios también es bueno. Porque cuando Jesús entró el Domingo de Ramos a Jerusalén, en el pollino, y fue recibido como con toda su realeza, Dios era bueno.
Y cuando Jesús fue crucificado, Dios seguía siendo bueno. Porque el plan de Dios sigue siendo perfecto, no importa las circunstancias de nuestras vidas. Y resucitar, creyendo en el Señor, y nosotros luchar por afirmar eso, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de todos los que nos rodean. Y tratar de descubrir pues la gran riqueza que hay en ellos. Y es nosotros tratar de custodiar el valor que hay en el Evangelio y el valor que hay en la vida. Por eso nosotros tenemos que entender las implicaciones de esto. No se trata simplemente de una alegría jovial como la promete el mundo, una alegría pachanguera como la de diciembre, que es una alegría que te la dan los villancicos, el volvió Juanita y las bebidas alcohólicas y el encontrarte con la familia, sino que esta es una alegría que tiene que hacerse presente y tiene que hacerse vida en cada uno de nosotros, no importa la circunstancia en la que nos encontremos. Tú tienes trabajo, bendito sea el Señor. Jesucristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Perdiste tu trabajo, Jesucristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Así que eso es lo que tenemos que hacer y comprometernos firmemente durante este tiempo de Pascua. Sí, Carlos, y resulta que la actitud con la que se vive el Tríodo Pascual están como sentimientos como entremezclados, porque uno podría tener como la tentación de hasta deprimirse en un Viernes Santo, así mirar todo este dolor, toda esta tragedia, toda esta desesperanza. Pero Señor, ya Jesús murió y resucitó hace 2000 años. Estamos rememorando el valor del hecho y lo vivimos con alegría expectante, ¿verdad? Ok, pues estamos mirando, sí, caramba, pero lo hizo por nosotros, lo hizo por amor, y al hacerlo por amor, eso debe llenarnos de gran alegría, y la alegría es como dice Monseñor, y como tú acabas de decir, no es una diversión, es una certeza, una paz, de certeza, de saber que Dios es nuestro amigo, de que está al lado de nosotros y que nos ayuda siempre. Tú sabes que me encanta que tú hagas esa aclaración, porque particularmente yo era uno que en los Viernes Santos, o sea, moco para abajo, sí, y una cosa terriblemente, una tristeza profunda. Y recuerdo que en el transcurso de los años, a través de la celebración de los yomequeados allá en la parroquia, Monseñor siempre era reiterativo en su homilía de los Viernes Santos. Y había una frase que él siempre la decía, y él decía: celebrar el Viernes Santo es como ver una película que ya hemos visto. Conocemos qué sucedió. O sea, ya sabemos el final y la estamos simplemente volviendo a ver. Entonces, esto que nosotros recordamos en el día de hoy, no es que lo estamos matando hoy. No. O sea, no es que en este momento, a las 3 de la tarde, allá en Israel, en Jerusalén, pues lo están matando y nosotros estamos aquí contemplando eso. Ya él murió. Entonces, eso él lo decía a propósito de eso mismo que tú decías, de que nosotros entráramos en el espíritu correcto de la celebración. No quiere decir esto ahora que si en algún momento nos conmovemos, pues lloramos un poco, nos afligimos un poco, eso no está mal, hermano. O sea, no estamos diciendo aquí que seamos fríos, ni mucho menos, sino que tampoco lo llevemos al extremo de revivir como si estuviera sucediendo en ese momento, porque no se trata de eso. De lo que se trata es de nosotros sentir un justo y sano agradecimiento con el Señor por habernos dado todo. Tampoco irse al otro extremo de ir haciendo durante el Vía Crucis una fiesta, que tampoco estamos diciendo eso. Hay que vivirlo con la solemnidad que el momento merece. Indudablemente, la justa moderación en cada una de las medidas. Y por eso es bellísimo nosotros pues entrar en el espíritu del Tríodo Pascual correctamente, porque eso es lo que nos permite celebrar realmente la Pascua. Cuando nosotros no vivimos el Tríodo Pascual de manera intensa, pues la Pascua es simplemente un tiempo más. De ahí es la insistencia en que la Iglesia en los últimos 8 o 10 años ha tenido, sobre todo a nivel familiar, porque el movimiento de Pascua Juvenil ya tiene décadas, pero sobre todo a nivel familiar, a nivel de adultos y de niños, la Iglesia ha insistido en que nos quedemos en nuestras parroquias, que nos quedemos, o en otra parroquia, pero que nos quedemos en nuestro entorno, en nuestra ciudad, viviendo la Semana Santa de manera adecuada. Porque cuando tú te vas en Semana Santa, no quiere decir, hermano, que tú estás cometiendo un pecado, sino que cuando tú regresas igual. Tú no puedes entrar en el espíritu de celebración de la Pascua en la misma plenitud en la que lo celebran los que han vivido su Tríodo Pascual.
Y esa es la importancia y la belleza que tiene el vivir el triduo de esta manera. Por eso... Sí, Carlos, yo quiero aprovechar para invitar, si lo que Carlos acaba de decir le ha hecho sentido, y lo tiene, muchísimo sentido, que piense por un momento y para el año que viene diga, no, yo me voy a quedar y voy a ir a vivir mi triduo pascual en la parroquia y voy a vivir con intensidad todos los hechos de lo que estamos hablando esta noche. Yo sí te puedo decir una cosa, René, tengo 14 años quedándome en Semana Santa y con la ayuda de Dios lo seguiré haciendo toda la vida. Conozco cientos, miles, bueno, cientos diría, de familias, de personas que se van y se arrepienten. Todavía no he conocido el primero que se queda y se arrepiente. Entonces, algo tiene el Señor que ofrecerte a ti en el triduo. Y vamos, no vamos a seguir hablando sobre eso porque ya el triduo pasó. Sí. Pero es para que entendamos que si hoy día no estamos entendiendo pues la grandeza, la riqueza que hay en este tiempo pascual de 50 días de celebración, es porque algo faltó en esos 3 días. Y vamos, la vida no termina. El año que viene, como tú bien dices, René, pues manos a la obra, nos ponemos en camino de vivir el triduo pascual para que así podamos celebrar con grandísima alegría la Pascua del Señor. Vamos a una breve pausa musical. Quédate con nosotros en Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Sin una luz encontraba yo, me encontraba en medio del camino, no sabía a quién acudir en mi dolor, tan solo lloraba. Con mucho miedo en el corazón decidí volver a mi padre, directo a casa, donde estaría segura. Directo a casa, oh, directo a casa, tomaré el camino de vuelta y donde mi padre estaré. Directo a casa, oh, directo a casa, mi padre me espera muy pronto en el hogar. He iniciado el camino a casa, sé que no me arrepentiré. El corazón me late fuerte, no sé qué haré cuando le vea, si le abracé, si me postré o me quedé en silencio junto a él. Quizás llore, quizás ría, tal vez baile. El corazón me late fuerte. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Testigos de la Resurrección. Recordamos el teléfono de cabina para tus intenciones de oración, 809-536-1053. Y también queremos recordar nuestras redes sociales, que no lo habíamos dicho en el día de hoy. Así es. En Instagram, Twitter, Facebook y en YouTube puede buscarnos por el ID Palabra y Vida RD. Y aprovechamos para saludar a los hermanos que nos siguen a través del Facebook Live en facebook.com/Palabra y Vida RD. Así que si en algún momento tienes que alejarte de tu estación de radio, puedes seguirnos en vivo a través de Facebook. Carlos, habíamos mencionado en segmentos anteriores sobre el concepto del camino, de que a los primeros cristianos le decían el camino y que Jesús en su predicación utilizaba mucho el concepto de caminar. Pero ese concepto viene desde el Antiguo Testamento. De hecho, hay un libro de la Biblia que se llama El Éxodo, que sugiere la idea de caminar, de que estaba caminando. De hecho, la Pascua lo que rememora es un caminata, o sea, ellos salieron caminando hacia la esclavitud. Un paso. Y un paso caminaron. Y los 40 años que pasaron en el desierto no era en un solo sitio que estaban, o sea, era caminando. O sea, que la historia de la salvación de alguna manera está muy vinculada al hecho de caminar, como la historia de nosotros personalmente en nuestra vida también tiene que ver mucho con el hecho de caminar.
Así es, y la Sagrada Escritura está llena de historias de peregrinos y viajeros, como bien tú dices, como la de Abraham, que siguiendo al Señor, pues abandonó su tierra, y el Señor le dijo, camina por ahí hasta que yo te diga, y te mostraré. En el Antiguo Testamento también, ¿tú ibas a decir algo? Sí, con relación a Abraham, es que en uno de las lecturas que se leen en la vigilia pascual, es la de Abraham con su hijo. Correcto. Y él también caminando, que va. Es una lectura muy fuerte, que me emociona. La gente que me conoce sabe que personalmente me emociona mucho, porque yo tengo un hijo y lo amo mucho, ¿verdad? Entonces yo me meto en el personaje de Abraham, que él va hacia el monte del Horeb, y el Señor le pide una prueba: ofréceme tu hijo, que camina, que lo otro. Y entonces ese proceso interior que va pasando por la mente de Abraham, pensando, ok, él me lo regaló el Señor, entonces yo tengo que devolvérselo porque no es mío, en realidad es de él. Y entonces voy caminando y el muchacho no sabe nada. El muchacho no sabe nada y le pregunta, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y él le dice, el Señor proveerá el cordero para el sacrificio. Me imagino que él en algún resquicio de su mente pensó, bueno, Dios me sacará de esto, o sea, él no va a permitir que esta cosa ocurra. Y entonces finalmente Dios saca algo bueno de todo aquello. Abraham se mantiene fiel, no hay muertes, o sea, Isaac sobrevive, y aparece el cordero para el sacrificio. Es una bellísima historia. Así, y así como en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, la historia de Jesús, los 4 evangelios, son un solo camino, o sea, debían tener las piernas bastante fuertes, sí. De toda la actividad física, porque Jesús no se estaba quieto, Jesús no duraba mucho tiempo en algún lugar, él constantemente se movía de un lugar a otro, y ni hablar de los apóstoles. Ya una vez inicia el periodo de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, pues bueno, la iglesia ha llegado donde ha llegado porque la iglesia nunca ha parado de caminar. Eso es siguiendo el mandato de Jesús. Vayan, caminen hasta los confines del universo. Así es. Y salieron para África, inclusive. Felipe se fue a evangelizar a África. Santiago llegó hasta España. Y fueron así, San Pablo, todo el Asia Menor. O sea, la iglesia caminó y peregrinó en una historia bellísima que llega hasta nuestros días. Sí. Los frailes, Carlos Dominico, vinieron a esta parte del mundo a mediados del centurio pasado, en el 1400 y pico, y hicieron una bellísima evangelización del Nuevo Mundo. Así es, y pensar que aquello era a pie, en burro y en barco. Sí. Que no era en carro, ni en avión, no. Ni mucho menos. O sea que realmente estamos hablando de algo verdaderamente sorprendente y resaltable. Una labor titánica que solamente pudo ser realizada con el auxilio del Espíritu Santo. Indudablemente. Y por eso en esta tierra nosotros somos extranjeros, somos peregrinos, no pertenecemos aquí, no somos de aquí, vamos de paso, somos ciudadanos del cielo y estamos buscando otra ciudad, la ciudad eterna. Por eso Jesús se presenta como el camino, y es que solamente podremos llegar a la ciudad eterna a través de Jesús. Y es por eso que Él se presenta como el camino. No es por un tema de ego, ni mucho menos, sino porque verdaderamente no hay otra forma de nosotros llegar. Y Cristo se convierte en esa ruta, y por eso vemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual lo leemos de una manera muy especial en este tiempo de Pascua. Me fascina el tiempo de Pascua por eso, porque se lee el libro de los Hechos casi completo. Pues el camino fue uno de los primeros nombres que se le dio al cristianismo, como bien tú decías ahorita, René. Y entonces, a la luz de esta verdad, de que Jesús es el camino, pues la palabra caminar es una palabra pues prominente, es una palabra que de repente adquiere un nuevo sentido en Dios. Y el camino nos evoca es eso, es ese seguimiento, ese proceso espiritual que nos habla de nuestra condición de peregrinos aquí en la tierra. Pero y sobre todo hay un hecho, que tenemos la certeza de que no caminamos solos, de que no estamos solos, que Dios nos acompaña y que nos fortalece, y podemos hacer el ejercicio de caminar cada día sabiendo de que Dios está con nosotros. Así es, y que nos asiste a través del Espíritu Santo. Es bellísimo el contar con esa certeza de que caminamos con el Espíritu, caminamos con Dios, con dudas, pero también caminamos con certeza. No importa el estado de nuestra vida en el que nos encontremos, sabemos que Dios nos acompaña. Por eso la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Hay un detalle de la compañía de Dios con nosotros, y es la fidelidad. La fidelidad es una bella característica. Sentir que Dios es fiel,
de que cumple sus promesas, de que lo que ha dicho lo promete y que lo que hizo en el pasado lo volverá a hacer en el futuro cuando sea necesario, de acuerdo a su plan de amor para con nosotros. Entonces, yo personalmente, para mí, la fidelidad de Dios es un elemento fundamental de mi fe en Dios, saber de que Dios es fiel y que, como dice mi querida hermana Leslie, que mi guardián no duerme. Así es. Recuerdo una frase que siempre utilizamos: Dios sabe dónde yo vivo. Dios sabe dónde yo vivo y Él no es loco. Sí, porque Dios es un Dios cercano, es un Dios que camina a nuestro lado. Es una diferencia fundamental de la fe cristiana. Es que Dios se hizo cercano, se hizo uno con nosotros en todo, menos en el pecado. Y el nosotros tener esa certeza de la fidelidad de Dios, saber que Dios proveerá para nosotros todas nuestras necesidades, no todos nuestros gustos. Sí, es buena aclaración. Todas nuestras necesidades. Dios proveerá para nosotros, que requiere muchas veces nuestra participación. La mayoría de las veces la requiere. Claro que sí, porque hay que trabajar para poder tener el sustento. Pero ¿quién nos da el trabajo? El trabajo lo da Dios. Sí. Y así como en cada una de las dimensiones de nuestra vida, pues Dios está allí y Dios cumple las promesas. Eso para mí es una de las características que más me enamoró del Señor cuando tuve mi encuentro personal, es que Él cumple sus promesas. Porque nosotros vivimos en el mundo y lamentablemente nadie cumple sus promesas. Fallamos mucho en nuestra palabra, fallamos mucho, muchas veces ni siquiera porque somos personas que no respondemos a nuestra palabra, sino porque muchas veces no tenemos los medios para poder honrar nuestras promesas. Yo te digo, René, yo te voy a entregar tal cosa, asumiendo temas de trabajo, te voy a entregar tal y tal cosa, pero yo dependo como de 14 gente más. Entonces, aunque yo te promete y tenga toda la intención, probablemente no tengo los medios para poder honrar esa promesa. Y esa es la gran diferencia, que el Señor siempre tiene los medios para poder honrar su promesa. Esa es una visión muy misericordiosa de analizar el tema que tienen con los hermanos cuando no cumplen, porque muchas veces tienen las condiciones y la provisión y las necesidades cubiertas y no cumplen las promesas. Sin embargo, Dios sí cumple la promesa. Dios siempre la cumple. Y saber eso nos garantiza vivir una vida con mucha alegría, con mucha felicidad y mucho gozo. El pequeño detalle está en que Dios cumple su promesa a su tiempo. Y el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, es un tiempo que desconocemos. Y cada vez que yo soy testigo en mi vida de cómo el Señor ha cumplido sus promesas, el 99% de las veces cumple su promesa sin yo darme cuenta. O sea, en el momento en el que la promesa se cumple, yo no me doy cuenta, sino que en algún momento, un poco más adelante, pues miro hacia atrás y digo, wow, esto es lo que yo le había pedido al Señor, o esto es lo que el Señor me había prometido. Y mira cómo me llegó en el momento menos esperado, sin yo darme cuenta, y el Señor ahí me lo concedió. Pero no solamente es en el momento menos esperado, sino que es en el momento oportuno, porque el tiempo de Dios indudablemente es perfecto. Sí, que hay una frase que sus planes, lo dice en el Antiguo Testamento, sus planes no son mis planes, tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, Carlos? Acomodar nuestra vida y nuestros planes a los planes de Dios. Ese sería el ejemplo que deberíamos seguir. Entender que sus planes y sus pensamientos nos convienen mucho más que nuestra pobreza limitada. Así es, por eso en nuestro camino de fe tenemos el compromiso de ir con alegría. Con la alegría de saber que no estamos solos, la alegría de saber que tenemos un Dios que nos acompaña, que está con nosotros en cada momento del camino. Así que vamos ahora a una breve pausa musical y pronto continuaremos con el cuarto segmento de tu programa Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Solo, mi Dios siempre va conmigo, nuevas fuerzas me dará, su amor me protegerá. Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo, nuevas fuerzas me dará.
buenas ni en las malas Él me dejará, ni por fuego ni por mares Él me soltará. Yo no estoy solo, Él conmigo va, ni en las buenas ni en las malas Él me dejará, ni por fuego ni por mares Él me soltará. Yo no estoy solo, Él conmigo va. Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo. Nuevas fuerzas me dará, su amor me protegerá. Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo. Nuevas fuerzas me dará, su amor me protegerá. Ni en las buenas ni en las malas Él me dejará, ni por fuego ni por mares Él me soltará. Yo no estoy solo, Él conmigo va, ni en las buenas ni en las malas Él me dejará, ni por fuego ni por mares Él me soltará. Yo no estoy solo, Él conmigo va. Tú no caminas solo, tu Dios siempre va contigo. Nuevas fuerzas te dará, su amor te protegerá. Tú no caminas solo, tu Dios siempre va contigo. Nuevas fuerzas te dará, su amor te protegerá. Ni en las buenas ni en las malas Él te dejará, ni por fuego ni por mares Él te soltará. Tú no estás solo, Él contigo va, ni en las buenas ni en las malas Él te dejará, ni por fuego ni por mares Él te soltará. Tú no estás solo, Él contigo va. Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo. Nuevas fuerzas me dará, su amor me protegerá. Yo no camino solo. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Testigos de la Resurrección como parte de esta bellísima octava de Pascua. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053. Y también, hablando de testigos de la resurrección, está el hecho de que un testigo que presencia y que su vida es transformada, pues no tiene otra cosa que iniciar su camino con Jesús. Así es. Y tal como decía la canción que acabamos de escuchar de Miguel Horacio, yo no camino solo, Dios camina con nosotros. Tenemos la garantía y la certeza de que Él nos acompaña. Entonces, ¿qué significa caminar con Dios? Hay marcas que son evidentes cuando una persona camina con Dios. Se le nota, se le ve en su conducta, porque el testigo se le nota que es testigo. En los callos de los pies se le nota, ¿verdad? Sí, se le ve. Muchas veces la gente se le ve lo que hace. Tú le ves la cara a un médico, mira, ese médico. A mí me dicen, mira, tú tienes cara como de ingeniero. ¿Por qué tú lo dices? No, porque se te ve que tú tienes una vida muy como intensa. O sea, en el caso de quien camina con Dios, hay marcas que indican que tú eres testigo de Dios. Así es. Y bueno, el caminar con Dios primero significa que nos hemos encontrado con Él. Y que siendo nosotros pecadores, pues aún tenemos la capacidad de hacer conciencia de nuestro pecado. Esa capacidad no viene de nuestra propia conciencia, no viene de nuestro propio interior, sino que es una gracia que el Señor nos regala por medio del bautismo. Es una gracia que el Señor pues renueva en nosotros cada vez que pedimos auxilio, cada vez que pedimos su Espíritu Santo que ilumine nuestra conciencia para hacernos pues conscientes propiamente de el pecado
y no solamente hacernos conscientes del pecado, porque podemos quedarnos allí en una actitud autodestructiva, sino acercarnos al sacramento de la reconciliación y volver al estado de gracia al que el Señor nos llama. El caminar con Dios, Carlos, también implica que existe una correcta actitud moral. Eso quiere decir que uno tiene que ir buscando la santidad, que saberse hijo de Dios, saberse amigo de Dios, implica un compromiso de santidad, de buscar la santidad en cada una de nuestras acciones, pequeñas y grandes. Una conducta que cuando la gente lo mire, y no sea porque la gente lo vea, pero cuando la gente lo vea, se diga, ese caballero tiene una actitud santa y busca a Dios con sincero corazón. Así es, y cuando uno pues asume esa actitud, pues también nos lleva a que caminar con Dios significa rendir nuestra voluntad. Y esta es una de las grandes victorias del Señor en nuestra vida. Cuando nosotros somos capaces de rendir nuestra voluntad para que se haga su voluntad en nuestra vida y encontrar en ello pues plenitud. Porque tenemos que tener claros que nosotros nunca vamos a ser más felices en cuanto al verdadero significado de la palabra felicidad, que es plenitud, que cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. No hay plan que nosotros humanamente podamos diseñar y ejecutar que pueda traernos más plenitud a nuestra vida que el plan que Dios ha pensado para nosotros. Así es, amén. Y el caminar con Dios implica una comunión espiritual. Eso quiere decir que debemos llevar una vida de oración, una vida piadosa, de intimidad con Dios, al mismísimo estilo de Jesús, que tenía esa intimidad, esa cercanía con Dios. En los buenos momentos decía, Padre, te doy gracias antes de multiplicar panes, o oraba en el Getsemaní pidiéndole que apartara de él esa copa, pero que estaba dispuesto a hacer su voluntad también. O sea, la comunidad espiritual, sin una adecuada vida piadosa de oración, no se puede caminar, porque en la oración podemos encontrar las fuerzas que necesitamos para emprender el camino en cada mañana. Amén. Y por último, pues el caminar con Dios implica un crecimiento continuo en el conocimiento de Él. ¿Cómo nosotros pues adquirimos un crecimiento continuo de Dios? Pues haciendo todo lo anterior, habiéndonos encontrado con Él, limpiando constantemente nuestra conciencia, volviendo al estado de gracia a través del sacramento de la reconciliación, guardando una actitud moral y ética correcta, rindiendo nuestra voluntad a Él y manteniendo la comunión espiritual a través de la oración y a través de los sacramentos. De esa manera nosotros podemos conocer a Dios, pero también formándonos. Nuestra Santa Iglesia tiene tanto conocimiento, el depósito de la fe fue delegado a nuestra Santa Madre Iglesia. Y por eso cuando nosotros pues nos introducimos en el vasto mundo del magisterio de la Iglesia, que no está para sustituir a la palabra de Dios, sino que está al servicio de ella, pues nosotros encontramos allí todo lo que necesitamos para conocer más de Dios. Y tú dirás, wow, Carlos, pero ¿y por dónde empiezo? Por donde tú quieras. Por donde tú quieras. Tú puedes empezar leyendo el catecismo, un documento pues que está al alcance de todos en un lenguaje bastante llano. Vamos a empezar por el catecismo, empezar por la palabra de Dios, leyendo nuestra palabra diaria que nos propone la Iglesia a través de el calendario litúrgico. Luego vamos a tomar alguna encíclica. Podemos empezar por las encíclicas del Papa Francisco, que tienen un lenguaje pues también un poquito más coloquial, y así uno ir entrando pues en ese gran universo de conocimiento que el Señor nos ha regalado a través de 2000 años, no 2000 años de sabiduría, sino 2000 años de camino. De camino. Porque si algo grande tiene nuestra Santa Madre Iglesia, es que tiene 2000 años caminando junto al Maestro, y eso es lo que hace de ella una gran escuela de fe. Un elemento que también podemos aprovechar, Carlos, es mirar hacia la vida de los que han caminado al lado de Jesús, que es mirar hacia la vida de los santos. Se aprende muchísimo, sí. se transfiere esa vida de fidelidad a Dios que han tenido. Hay santos que solamente con mirarlo impresionan a uno. Son santos extraordinarios que su único mérito ha sido rendirse a Dios, hacer su voluntad y darle todo lo que tienen. Algunos su pobreza, otros su riqueza, algunos su gran capacidad intelectual, otros su poca capacidad intelectual. Todo lo que tenían, pero lo mucho, lo poco, los rinden al Señor. Y si algo tienen los santos en común, porque vemos santos que han podido encontrar el camino por distintas vías. Madre Teresa de Calcuta lo hizo pues recogiendo y atendiendo leprosos.
San Francisco de Asís, pues atendiendo a los pobres, vemos San Juan Bosco, pues pastoreando jóvenes, y así tenemos pues San Maximiliano Kolbe a través del martirio. O sea, tenemos miles de vías, cada santo tiene, digamos, su propia historia y su propia forma. Entonces, ¿qué hay de común entre todos estos santos? Es que todos amaban profundamente la Santa Eucaristía. Y si nosotros queremos encontrar cuál es el camino de santidad que el Señor nos ha puesto en nuestras vidas, pues aprendamos a amar la Eucaristía, a frecuentar la Eucaristía, no solamente los domingos, sino también durante la semana, preferiblemente si podemos ser de Eucaristía diaria, comulgar, procurar diligentemente comulgar, y eso quiere decir confesarnos. Y si no podemos porque tenemos alguna situación de impedimento, pues tratar de resolver esa situación. Y si nos faltan sacramentos, pues obtener esos sacramentos para poder tener acceso a la comunión. Y mientras tanto, pues adorarle en el Santísimo Sacramento. Así que si nosotros hacemos estas pequeñas prácticas piadosas, indudablemente pues estaremos en el mejor de los caminos de regreso a la casa del Padre. Y en esta octava de Pascua es un tiempo ideal para ir a misa diaria. Así porque las celebraciones, la liturgia de la palabra, como tú mencionaste, es bellísima. Vamos a leer ahí los Hechos de los Apóstoles y los Evangelios cuentan ahí todo el camino de Jesús, milagros, encuentro con los apóstoles, o sea, todo el hecho que se realizó alrededor de la resurrección. Y lo que ocurrió después, que es el quinto evangelio, los Hechos de los Apóstoles. Así es. Así que, hermanos, la invitación está hecha. Vamos a vivir de manera intensa pues este tiempo de Pascua, de manera particular la octava también, que estamos en medio de ella, y vamos a ser testigos de la resurrección. Así que vamos a hacer un pequeñito momento de oración antes de terminar pues nuestro programa. Señor, te ofrecemos nuestra vida, nuestras miserias, nuestra necesidad de ti. Te presentamos, Señor, nuestro deseo de encontrarte, nuestro deseo de caminar a tu lado, y nuestro deseo y nuestra decisión de seguirte, de seguir recorriendo este camino que tú lo iniciaste hace más de 2000 años. Gracias, Señor, por ese encuentro. Gracias, Señor, por todo lo que nos das cada día, lo que nos diste aquella vez, tu sacrificio en la cruz, y lo que nos sigues dando cada día. Podemos encontrarte, Señor, al partir el pan como los discípulos de Emaús. Bendito eres, Señor, y santo eres. Gloria a Dios por siempre, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos permitas vivir esta Pascua de manera intensa, con la alegría del resucitado, sabiendo, Señor, que la alegría de la resurrección no es una alegría pasajera, sino que es una alegría que nace desde la certeza de saber que tú eres el Dios que camina con nosotros. Así que, Señor, te damos gracias por eso. Te presentamos todas las intenciones de los hermanos que han llamado y los que han escrito a través del Facebook Live, y te pedimos que cuides también, Señor, de nuestra Santa Madre Iglesia y de nuestro país. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches a todos, hermanos. A veces los días se vuelven grises cuando tú menos lo esperas, pero siempre hay una esperanza. Cuando no tengo a dónde ir y me abraza la soledad,